Hola amigos, bienvenidos a el Dr. Nitorrinco. Hoy día vamos a hablar del abordaje del paciente con disfonía. Entonces, para hablar de disfonía tenemos que hablar de un trastorno de la fonación que se debe al cambio de las cuerdas vocales. Es importante que para el abordaje de los pacientes con disfonía veamos la revisión de los antecedentes personales del paciente. Es decir, que vamos a hacer una historia clínica junto con la anamnesis, que es muy importante para un mejor diagnóstico de la disfonía. La exploración laringoscópica también es importante porque esta exploración va a ser un antecedente también con la revisión de los antecedentes personales del paciente y de su historia vocal. Y obviamente vamos a hacer la exploración física, que en otro video les vamos a poder explicar mejor. Ya, entonces, el formato de las enfermedades actuales, o sea, es decir, la enfermedad que tiene el paciente, debemos ver los antecedentes médicos y quirúrgicos. También debemos tomar en cuenta los antecedentes sociolaborales y obviamente para realizar la historia clínica debemos hacer, esta historia clínica debe ser una historia clínica vocal detallada, ¿ya? Para permitir diagnosticar y tratar la disfonía. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Los pacientes van a venir con el término de ronquera, describiendo como un síntoma muy importante para la disfonía, que es un síntoma vocal. Además de que van a venir por la pérdida de los registros altos. Esto más que todo en cantantes que lo perciben, pierden los registros altos al cantar. Inestabilidad en el tono, de la misma manera los cantantes, y la fatiga vocal. La fatiga vocal también viene relacionada con la voz aérea, o es algo así por decirlo, una voz soplada. Hay que determinar también los desencadenantes de la disfonía, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de los procesos catarrales, que en su mayoría concurren con una voz grave e incoercible. Y esto va a ser como que una disfonía espasmódica. También podemos hablar de la laringitis viral, que de igual manera puede tener una voz grave. La enfermedad herpética, que esta enfermedad causa parálisis vocal, ¿no? Entonces el paciente viene con un tipo de disfonía funcional, por así decirlo. También hablando de la disfonía funcional, vamos a hablar del trauma, el trauma a las intubaciones quirúrgicas, ¿no? Con una anestesia general de larga data. Estas en su mayoría son iatrogénicas y causan traumas en las cuerdas vocales. También tenemos que recalcar de las ronqueras, si son unas ronqueras súbitas que aparecen, ¿no? De una manera aguda, estas también pueden estar acompañadas con hemorragia. Y suponemos que esta hemorragia tendría que venir de las cuerdas vocales, ¿ya? Y también tenemos que hablar de los antecedentes médicos. Vamos a hablar por segmentos. Por ejemplo, el sistema respiratorio, vamos a tener el asma y el EPOC. Las personas que tienen asma y EPOC tienen un uso continuo con corticosteroides inhalados, ¿no? Estas personas con corticosteroides producen una disfonía típica, que es muy normal que produzcan una disfonía. ¿Por qué? Porque los corticosteroides van a causar una miopatía local, ¿ya? Estas miopatías locales obviamente son reversibles cuando dejamos de usar por un largo tiempo los corticoides inhalados. También las neoplasias malignas que pueden más que todo ser los de hemitórax izquierdo. ¿Por qué? Porque si estas neoplasias malignas obviamente están en el hemitórax izquierdo, producen, ¿no? un acortamiento y producen la parálisis del nervio laringio recurrente. Ahora, hablando del sistema gastrointestinal, podemos hablar del reflujo faringolaringio, que este es un reflujo silente con manifestaciones atípicas, que vamos a tener el laringoespasmo paroxístico y la tos crónica. Ahora, el reflujo faringolaringio quiere decir que este reflujo gástrico está ingresando tanto a la faringe como a la laringe y produce estas manifestaciones abruptas que va a ser el laringoespasmo paroxístico, ¿no?
Este laringoespasmo paroxístico será pues una tos muy recurrente, muy seca, muy crónica, que va a ser de larga data, ¿no? Muchos de los pacientes no se dan cuenta de este reflujo faringolaringio, pero cuando nosotros vamos al examen físico, normalmente vemos edemas, irritación, ¿no? A la laringoscopía. Ya. Siguiendo, vamos a ver también con el sistema nervioso, o sea, con la parte de enfermedades neurológicas. Lo que vamos a ver más común de un 8 al 30% de las personas que han tenido el ABC o el accidente vasculocerebral. Eh, Estas personas, más que todo, van a tener la disfonía, ¿no? Y pacientes también con Parkinson también se han descrito casos que tengan disfonía, ¿no? Funcional. También algunas personas que les gusta usar, ¿no? El Botox, llamada, ¿no? La neurotoxina botulínica, va a causar el tipo de disfonía espasmódica. Este tipo de disfonía, causado por las infiltraciones de la neurotoxina botulínica, lo que va a causar es que disminuye la producción de acetilcolina, ¿no? Y gracias a esto hay la disfonía espasmódica. También vamos a hablar de las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Como las artritis reumatoideas, que van a estar muy conjuntos con una anquilosis de la articulación cricoaritoidea. Lo que pasa con las anquilosis quiere decir que van a ser como en tipo soldadura o ataduras, ¿ya? Y aquí vamos a tener los típicos, ¿no? Nódulos de bambú, ¿no? Nódulos en bambú que va a producir la artritis reumatoidea. En la enfermedad del lupus eritematoso sistémico también vamos a tener nódulos reumatoideos en las cuerdas vocales. También es importante hablar del síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque el síndrome de Sjögren causa resequedad en la piel, en las mucosas, y además, como son mucosas, parte de las cuerdas vocales, produce más resequedad de las cuerdas vocales. En el síndrome de Sjögren va a haber más tos seca y crónica. En el hipotiroidismo, que van a ser enfermedades endocrinológicas, hablamos de que el hipotiroidismo causa un aumento de los mucopolisacáridos en el espacio de Reinke. Este espacio es netamente mucoso, entonces al aumentar los mucopolisacáridos puede tener un tipo de disfonía. Más adelante veremos también medicamentos. Lo que pasa después que los mucopolisacáridos están en el espacio de Reinke, producen una fatiga al hablar y una pérdida del tono, ¿no? Disminuye aún más el tono vocal y los pacientes perciben este tipo de tono. En las pacientes que con el ciclo menstrual, en la fase premenstrual más que todo, vamos a tener ectasias vasculares en las cuerdas vocales, ¿ya? Obviamente esto es de tipo hormonal y de igual manera va a producir una disfonía leve o una fatiga vocal, pero esta es moderada, ¿no? No es tan grave. También es necesario hablar en esto de las personas que reciben radioterapia, más que todo en cabeza y en cuello. Las glándulas salivales, lo que va a pasar es que ya no tienen la misma respuesta a ácidos, ¿no? Entonces estas glándulas salivales dejan de producir el bicarbonato. Este bicarbonato se disminuye y produce, ¿no? Lo que llamamos, como hace rato hemos hablado, el reflujo faringolaringio, ¿ya? Y para diagnosticar así el reflujo faringolaringio es necesario hacer una pHmetría de 24 horas, así para ver cómo está, si hay contenido gástrico en la laringe o en la faringe, ¿no? Hay que recordar también que el reflujo faringio-laringio, cuando lo vemos, ¿no? A los exámenes físicos, vemos una mucosa edematosa, eritematosa, a veces erosionada, y muchas veces el paciente te refiere la otitis que tiene, ¿no? El dolor en los oídos. Y ya, continuando, vamos a hablar, obviamente, por último, de los antecedentes quirúrgicos, como ya habíamos hablado.
cualquier tipo de intervención quirúrgica bajo anestesia general, intubando por larga data o ya sea iatrogénico, lastimando las cuerdas vocales, también nos podría dar una disfonía. Antecedentes sociales y laborales, que vamos a otro tipo, el tabaco, el alcohol, las comidas grasas o condimentadas, el abuso del café, el comer antes de acostarse. Obviamente los que acabo de mencionar pueden también producir un tipo de disfagia, pero también estos podrían referirse también a un reflujo faringio-laringio por esta cantidad de lo que consumen. También las profesiones, obviamente el uso excesivo de la voz, el tiempo prolongado, las personas que son call center, las que están en ambientes ruidosos y necesitan hablar fuerte, el uso de las sustancias químicas y los profesionales en la voz, que vamos a hablar ahorita de los locutores y de los cantantes que sufren este tipo de disfonía. También vamos a hablar de los medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos específicos que tenemos. Por ejemplo, les traigo aquí una tabla para que ustedes identifiquen algunos medicamentos. La mayoría de ellos causan deshidratación. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas toma antihistamínicos. O, por ejemplo, los antihipertensivos, que son los únicos que provocan secreciones espesas, ¿no? Mucopurulentas. Bueno, no así tanto mucopurulentas, pero el espesor como tal. También personas que están recibiendo quimioterapia, como la vincristina, provoca la parálisis de las cuerdas vocales, ¿no? Y aquí obviamente hay variedad de medicamentos que me gustaría que los revisen y tengan en cuenta, ¿no? Ahora, el ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroidales predisponen también a hemorragias de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces tendríamos que hacer también diagnósticos diferenciales en mujeres que están utilizando, ¿no? Estos tipos de medicamentos, porque de igual manera hay en los ciclos menstruales hemorragias de las cuerdas vocales. Para la valoración de la voz, vamos a ver una valoración perceptual de la disfonía, ¿ya? Esto tenemos que distinguir primero, ¿no? Si la voz del paciente son normal o es patológico, ¿no? Es útil también monitorizarlo, ¿no? La calidad de voz a lo largo del tiempo, decirle al paciente cómo lo monitoriza él de una larga data. Por ejemplo, de aquí a hace un año atrás era así tu voz, o correlacionar con la fisiopatología, ¿no? El segundo paso, obviamente, hay que correlacionar con qué tipo de fisiopatología está cursando este paciente. Y obviamente, para la resolución de la disfonía para estos pacientes, es necesario establecer, ¿no?, un método de aprendizaje para los pacientes, para el tratamiento. Bueno, tenemos los dos métodos más empleados que proporcionan un protocolo estándar, el GRAPS y el KPV. Este califica 5 cosas. Más que todo vamos a hablar primero del GRAPS, que simplifica 5 cosas. 1, la calidad vocal global. Los pacientes con este tipo, sabemos cómo está la voz, ¿no? Le preguntamos cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo, ¿no? Tenemos que ver e identificar si hay ronquera o aspereza también. Lo que podemos hacer es, ¿no?, ver la impresión audible de los pulsos glóticos, ¿no? Muchas veces estos son irregulares, entonces aquí podemos sentir la ronquera y la aspereza. Sentir al paciente mientras hacemos la anamnesis un escape aéreo o la voz aérea, como ya les había dicho, es una voz soplada. Ellos hacen bastante esfuerzo al hablar. También la astenia, ¿no? Estos pacientes tienen astenia y sienten tensión, ¿no? Una tensión vocal que causa, ¿no?, una fatiga vocal como tal. Ya. Ahora, obviamente esto hay que ir realizando mientras hacemos la anamnesis, ¿no? También podríamos hacerlo escuchando lo que habla o haciéndole leer algún pasaje o algunas escrituras para que podamos valorar de una manera, ¿no? También hay la valoración subjetiva de la disfonía, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de la calificación. La calificación que viene va a ser 0, normal, 1, leve, 2, moderado y 3, va a haber una importante desviación de la normalidad.
Es importante también hacer la valoración subjetiva de las disfonías. Obviamente en atención primaria deberíamos saber esta valoración subjetiva y nosotros poder identificar con los tipos de cuestionarios que enseguida les voy a enseñar. Entonces, para la valoración subjetiva de la disfonía, más que todo hay que ver el grado de satisfacción de los pacientes, según el parámetro de su voz. Ningún paciente se va a sentir cómodo si su voz ha cambiado o si su voz está con ronquera, ¿no? Además, por lo que vienen, ya les dije, siempre va a ser por una ronquera. Los pacientes no se sienten cómodos con su voz. Entonces, la demanda va a ser más que todo en las amas de casa, en los locutores, en profesores, en los profesionales de la voz, que van a ser obviamente los cantantes, y obviamente esto depende de la percepción de vida. Si algún otro tipo de paciente, digamos, que no vive de esto, muchas veces no van a venir a consultar este tipo de patologías, ¿no? Pero obviamente un cantante tiene que consultar este tipo de patologías que es la disfonía. Bueno, entonces tenemos el Voice Handicap Index, que les muestro a continuación, ¿no? Estos son instrumentos y acrónimos, o sea, son cuestionarios que le podemos hacer a los pacientes para más o menos identificar cómo va su voz, ¿no? Preguntarse a ellos mismos es un autoexamen para ellos mientras les hacemos el cuestionario. Aquí les dejo todos los cuestionarios e instrumentos que tenemos, pueden descargarlo cualquiera y tenerlo en su celular. Es muy bueno para la atención primaria tener esto. Y además tenemos instrumentos, que es el Voice Handicap Index abreviado, ¿no? Aquí está las preguntas más frecuentes, ¿no? La gente me oye con dificultad debido a mi voz, ¿no? Entonces esto se califica del 0 al 4, ¿no? 4, entre 3 y 4 siendo un poco severo, por así decirlo, un puntaje severo. Y hay que hacerle los cuestionarios, ¿no? También tenemos el tipo pediátrico, donde obviamente no le preguntamos a los niños, sino le preguntamos a la madre, ¿no? Donde dice, ¿no? Mi hijo tiene dificultades para oír. Entonces, estos cuestionarios son basados en las madres, ¿no? Es el Voice Handicap Pediatric, que igual es recomendado para que se lo descarguen. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Este es el Dr. Nitorrinco. Suscríbanse, den like al canal. Muestren estos videos, son muy importantes para las atenciones primarias. Y además, darles muchas gracias por escucharme. Bye.